es Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en Bolsa de Valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial porque se han dado algunos importantes eventos como del Ministerio Público que le dio prisión preventiva a exfuncionarios del gobierno pasado, y donde se acaba de destituir a un juez implicado en recibir dinero del narcotráfico. Fíjense que nosotros siempre le hemos dicho que lo más importante en un país no son las construcciones. Cuando se elige un presidente, eso es parte del trabajo del presidente. Yo no puedo felicitar a un presidente porque haga muchas obras. Es el trabajo de él, es lo correcto, porque esas obras se hacen con el dinero de los contribuyentes. Ahora, lo que sí es importante es que ese gobierno pueda institucionalizar el país, que fue lo que no tuvimos por más de 20 años, donde todas las instituciones fueron permeadas. Y cuando no hay instituciones, pues sencillamente el dinero se pierde, el dinero de los contribuyentes se pierde, y millones entonces pierden su empleo porque no hay dinero. Un grupito, todo está concentrado en las manos de un grupito. Vamos a ver qué pasó con el Ministerio Público y con esos exfuncionarios y ese juez, y vamos a ver qué nos dice el mercado, los riesgos de la inflación, y que esta semana la Reserva Federal se tiene que reunir y nos tiene que dar algunos datos importantes, y que el mercado está muy nervioso, y por eso vamos a ver cuál es el comportamiento de la bolsa y, por descalificación, el comportamiento de nuestra economía dirigida desde Wall Street. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela. El poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa con la construcción de 3 torres al mismo tiempo, pero esta en especial, un condo hotel en un sector exclusivo de la ciudad de Santo Domingo, como lo es el Piantini. Es una innovación sublime y un atractivo turístico, donde usted tendrá un rendimiento mensual de un 20% mínimo, y que en 4 o 5 años usted va a recuperar toda su inversión, porque por eso hicimos un estudio de mercado. Ese condo hotel, que será administrado por Wyndham Hotel, le garantiza a usted el éxito de su inversión cuando una cadena internacional decide adquirir los derechos de esa torre. Entonces, ese condo hotel tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Nosotros felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, ustedes saben que para que una sociedad se desarrolle, para que un país avance y podamos desarrollarnos y podamos tener una sociedad equitativa, cuando hablamos de parte económica o en todos los aspectos, necesitamos tener instituciones fuertes. No podemos tener una sociedad avanzada
ni un país desarrollado, cuando fiscales le ponen drogas y lo detienen a usted, la misma policía, que lo hemos visto en video, coroneles de la policía diciendo que le ponen estupefacientes, que muchas veces otros fiscales poniéndole droga a las personas. Entonces, una sociedad que permite eso, es una sociedad que está corrompida y que está podrida, y eso hay que eliminarlo, porque eso no solamente le hace daño a los ciudadanos, sino a todos, a los empresarios, a la inversión extranjera, a su propia empresa, porque cuando eso sucede, los políticos de turno se roban el dinero del pueblo, el dinero nuestro, de los contribuyentes, y se convierten ellos en empresarios con una competencia desleal desde el poder. Oye, eso no era lo que estaban haciendo el PLD por 20 años. Eso fue lo que hicieron. Destruir las instituciones, lo mismo que han hecho en otros países. La única diferencia es que por primera vez aquí estamos viendo que hay consecuencias. Y eso, por algún lado, tenemos que apoyar al presidente y a este gobierno y felicitar esa acción del Ministerio Público. Cuando hay robo del dinero de los contribuyentes, eso no es persecución política. Lo voy a volver a repetir. En ninguna parte del mundo, cuando un político, un funcionario del gobierno de turno, se roba el dinero de los contribuyentes, eso es robo pura y simple. Eso no es persecución política. Porque ese dinero es de todo. Si yo me meto a un banco y me robo el dinero del banco, soy yo personalmente. Ahora, cuando un funcionario se lleva el dinero de los contribuyentes, se lleva el dinero de todos. Eso no puede ser persecución política. Entonces los 11 millones de dominicanos los vamos a perseguir por ladrón a ese funcionario. Entonces esos comunicadores que defienden lo indefendible y que los vemos en los medios de comunicación defendiendo a los funcionarios, nosotros no estamos aquí para defender a ningún funcionario. Nosotros estamos aquí para defender lo correcto, la justicia. Ese es el objetivo de este programa, decir la verdad. Entonces, si queremos avanzar como país, necesitamos que haya consecuencias para esos ladrones funcionarios, incluyendo a los jueces corruptos e incluyendo también a los fiscales corruptos. Ahí lo vemos. Juez Consoró, el Poder Judicial ordenó mi destitución basado en mentiras y calumnias. Pero es el mismo juez que tuvo otro problema con los 3 ojos, se dice. Entonces ya él es reincidente en eso. Entonces es muy bueno un juez que aplace medidas de coerción y que diga al Ministerio Público que después recibió dinero del narcotráfico. Entonces, pero ese es el mismo juez que le dicta de sentencia a usted y le dicta sentencia a una persona decente, y aquel que se roba un plátano, por aquí coge dinero. Eso es lo que dice el Ministerio Público. Colócame la número 3, señor director, para que veamos qué dice el juez, porque es muy bueno decir las cosas. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos. Dice aquí: Juan Francisco Rodríguez Consoró, quien fue destituido ayer por el Consejo del Poder Judicial debido a que recibió dinero de un narcotraficante reincidente para darle la libertad a través de una medida de coerción, dijo que la decisión de su destitución está basada en mentiras y calumnias por parte del Ministerio Público y enemigo de lo interno. Bueno, pero este Ministerio Público ha dado muestra de honestidad y de seriedad y de transparencia. El que está hablando mentira es usted, señor Consoró. Usted que tiene que probar que eso es falso y no decir que el Ministerio Público lo hace en base a mentiras. Ya con eso usted está descalificado. Cuando usted dice que alguien miente por una acusación que se le hace, ya eso lo condena a usted directamente. Ya eso lo descalifica a usted. Usted tiene que probar que eso es mentira, no decirlo. Yo no puedo en ninguna parte del mundo, si me da un ticket, acusar al policía. No, yo lo que tengo es que de mentir y probar que ese policía se equivocó conmigo. Eso es lo que usted tiene que hacer. No decir que es mentira, basado en mentira, no. El Ministerio Público dice que usted recibió dinero del narcotráfico. Colócame la número 4, señor director, para que veamos qué más. Entonces, para que podamos entender muchas cosas. Amplíeme ese párrafo, señor director. Dice aquí: el documento indica que el juez aplazó en marzo del 2019, fíjense, en marzo del 2019, 3 veces el conocimiento de la medida de coerción contra Sidney Rafael Matías Pérez por ocuparles 345 paquetes de droga hasta que se resolviera con el pago del dinero. Asumo yo, por la lógica, que era el dinero que había que darle a él. Debido a esto, un hermano de la esposa de Matías Pérez, el Fuerte, transportó el efectivo hasta Santo Domingo y lo entregó al juez, que luego conoció e impuso garantía económica y presentación periódica.
Bueno, eso fue lo que hizo ese señor juez. O sea que alrededor de $20,000 que recibió. Entonces, es para que tengamos una idea. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, cuando tenemos una justicia permeada, que los fiscales le ponen droga a los ciudadanos, que la policía le pone droga, no estamos diciendo todos, pero una pequeña minoría, pero esa pequeña minoría, esa manzana podría de que sacarla de los departamentos, hay que sacarla de la fiscalía, hay que sacar a esos jueces corruptos y hay que quitarle la licencia, que por 20 años no puedan ejercer más. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hace una sociedad que se respeta. No ir a votar en 4 años para que se queden los mismos ladrones. Y en este gobierno hay muchos ladrones también. Y que si se comprueba, hay que meterlo para la chirola. O sea, aquí no estamos hablando con el partido. Todos los partidos, no importa el que sea, el que robó tiene que ir preso. El que se robó el dinero de los contribuyentes tiene que ir preso. Porque eso atenta contra la seguridad de los ciudadanos, la de su empresa y la de su industria. Porque cuando un funcionario se hace empresario desde el poder, lo quiebra usted. Es muy fácil eso. Entonces a esos empresarios, algunos de ellos que se confabulan con esos funcionarios ladrones de cuello blanco, junto con los empresarios, bueno, que no lo hagan, porque eso lo que hace es que perjudica a sus empresas. La grandeza de los países desarrollados es esa, la institucionalidad, porque le permite a usted crecer con una competencia justa y transparente, porque no hemos visto todavía hasta el día de hoy que este presidente está compitiendo con los empresarios tradicionales. El pasado gobierno sí, los pasados 16 años sí, porque vemos que la familia del expresidente está prácticamente toda presa. Los exfuncionarios están prácticamente todos presos. Y el presidente se quejó y dijo, y comparó con Brasil y con Bolivia y con Ecuador, pero ya le presentamos la semana pasada de que esos son funcionarios, expresidentes corruptos, y que a uno de ellos se le dio otra oportunidad para que se pueda reivindicar con su pueblo. Por eso es importante tener transparencia y que la justicia actúe y que estos funcionarios nos devuelvan el dinero. Y le vamos a explicar por qué. Porque el Ministerio Público tiene suficiente evidencia cuando lo envía a prisión por 18 meses. No puede ser menos de ahí, ¿eh? Y vemos muchos comunicadores defendiendo eso, diciéndole un llamado a la jueza aquella, que por favor, que sea justa. Oh, bueno, pero ¿y por qué usted se expresa así de estos funcionarios? ¿Usted tiene algo que ver con estos funcionarios? Porque de la única forma que podemos defender a un funcionario, un comunicador, es que tenga algo que ver con ese funcionario directamente. Entonces, ¿qué fue lo que le ofertaron a usted para que usted salga a defender a un funcionario que dice el Ministerio Público que ese grupito, en menos de 2 años y pico, se robaron 33,000 millones de pesos? Y que este solito, este Calamarcito, tiene 19,000 millones de pesos. Y esos son 190,000 empleos directos que se pierden. Entonces vamos a ver, señor director, la número 5, para que veamos esa noticia importante antes de entrar en los mercados. Miren, José Ramón Peralta y Donald Guerrero pasan su primera noche en Najayo. Eso debe ser una noche, un día de júbilo. No porque estén presos, sino porque se haga justicia. Porque todo el dinero que está en los bolsillos, de acuerdo al Ministerio Público, tiene que aparecer. Porque aquí se murieron 11 niños en un hospital porque no había oxígeno. Y usted va a los hospitales y no hay medicina, o no hay jeringuilla, o no hay cama, o no hay medicamentos para atenderlo. ¿El producto de qué? Producto de estos funcionarios. Eso no es persecución política, son funcionarios delincuentes que el Ministerio Público lo acusa de robo y desfalco. Ellos lo que tienen que probar es que no se lo defalcaron. Eso es lo que tienen que probar, que ellos no defalcaron eso. Ahora, 14 de 20 ya comenzaron a cantar y a aceptar la culpa, 14. Entonces, para que tengamos una idea, estamos hablando del 80%. El 80% de esos 20 implicados ya están cantando y aceptaron su culpabilidad. Entonces el Ministerio Público tiene razón. Si queremos tener una sociedad saneada, donde nuestras empresas puedan competir con otras empresas del mercado de forma limpia y transparente, esta es la única oportunidad que tenemos, ¿eh? No hay otra. Porque este es el único presidente que se ha puesto los pantalones. Y eso hace de este presidente el mejor presidente en los últimos 100 años, mínimo 100 años. Lo juntan a todos, los presidentes, a todos, y lo metemos en una licuadora y no hacen una cuarta parte de este presidente. La cuarta parte no la hacen ningún presidente. Porque para que una sociedad se desarrolle, eso es lo que necesitamos. Instituciones fuertes.
y que nadie esté por encima de la ley. Lo demás lo hace usted como empresario o como industrial, porque el gobierno va a vigilar y se va a asegurar de que usted no se robe el dinero y que usted no compita con los empresarios tradicionales de una forma desleal desde el gobierno. Colócame la número 6, señor director, para que veamos qué pasó con esta medida de corrección. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos qué dice aquí. Se recuerda que por decisión de la magistrada, todos los demás imputados en el entramado que habrían estafado al Estado Dominicano con 19.000 millones, incluido el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, serán procesados estando en sus casas. O sea, para que tengamos una idea, 19.000 millones de pesos, ese pedacito nada más. Entonces, y la número 7, señor director, vamos a ver qué más dice el Ministerio Público. Amplíelo para que veamos. Pensamos que la decisión del tribunal corrobora lo que ha dicho el Ministerio Público de la seriedad y de la contundencia de la investigación. Prácticamente todas las barras tenían hasta 3 abogados, pero les fuese imposible obtener ni una sola ganancia de incidente. O sea, que el expediente es tan contundente que no pudieron obtener ninguna ganancia. Ahora, 19.000 millones de pesos, puede bajar con nosotros, señor director, para que tengamos una idea de lo que eso significa. Por cada millón que se pierde, son 10 empleos directos que se pierden, mínimo 10 empleos directos. Entonces se van a perder 190.000, con esos 19.000, 190.000 empleos. Cuando lo multiplicamos por 4, 190.000 por una familia de 4, estamos hablando que 760.000 personas no tienen trabajo, que depende de esa familia. 760.000, más de 3/4 de millón. Imagínense usted que ese dinero estuviera en la economía, invertido en la economía, porque el gobierno es el que más invierte por el gasto público. Entonces tuviéramos 760.000 familias, personas, trabajando y viviendo más o menos decente. Pero ese dinero está en los bolsillos de los funcionarios. Por eso es que no podemos permitir que el dinero de los contribuyentes se vaya a los bolsillos de los ladrones. Pero ¿qué hubiese pasado si esos 190.000 empleos estuvieran disponibles en nuestra economía? ¿Cuánto le hubiese aumentado a usted la venta de su empresa o de su industria con toda esa persona consumiendo en la economía? ¿Y qué cantidad de dinero estuviera recibiendo el dinero en impuestos con toda esa persona? Solamente de ese chin, 19.000, que son 33.000 en menos de 2 años. O sea que estaríamos hablando de 330.000 empleos por 4, estaríamos hablando de 1.320.000 personas. O sea, para que tengamos una idea, la magnitud de lo que esto significa. Imagínense los 33.000, seríamos 330.000 nuevos empleos directos nada más en la economía. Una locura. Entonces su empresa es posible que usted tenga ganancias por un 25, un 30% adicional por encima de lo que usted se gana hoy. Pero no lo tiene, ¿por qué? Porque ese dinero está en los bolsillos de los funcionarios ladrones. Entonces usted me dice a mí, señor comunicador, que eso es persecución política. No, eso es robo puro y simple. Robo de cuello blanco, cuando funcionarios corruptos se juntan con empresarios para delinquir. Esos son los verdaderos ladrones de cuello blanco. Y qué bueno que este Ministerio Público está dando un ejemplo de honestidad. ¿Es suficiente? No, no lo es. ¿Necesitamos más? Sí necesitamos más, pero por algún momento tendríamos que comenzar. Y qué bueno, este es el principio. Esto no tiene retroceso ya, porque esto, junto a los mercados, nos va a traer graves problemas a nuestra economía. Porque los mercados, nuestra economía, igual que la economía mundial, depende de los mercados. Pero para que haya estabilidad económica, necesitamos que nuestros representantes tomen medidas correctas con nuestro dinero y que la apliquen a la economía para que tengamos menos pobreza, más empleo, más crecimiento y por lo tanto más beneficio y que los ciudadanos nuestros puedan resolver su problema. Pero con el dinero en los bolsillos de los funcionarios no se resuelve el problema. Vamos a ver qué nos dice el mercado para que tengamos una idea de lo que eso significa para nosotros. Que sean instituciones fuertes para que el dinero nuestro no se vaya a los bolsillos de los ladrones. Porque eso hoy nos está pasando la factura desde los mercados. ¿Y cómo comenzando? Bueno, colócame la número 8, señor director, para que veamos la política de los bancos centrales mundiales. Aquí los vemos. Ahí te dice hike, hike, hike.
Solamente un par de bancos cortaron la tasa de interés, todos se la han subido. Pero cuando vemos ahí, por ejemplo, en la zona del euro, que la tasa de interés real es menos 5.5% negativo, con una tasa de política monetaria de 3%, súbalo un poquitico más, señor director, para que veamos lo demás y podamos ver a Estados Unidos que no se ve ahí. USA, debajo de United Kingdom, ahí los vemos. Fíjense, menos 2.5%. Es cierto que la inflación está cediendo, pero 4.88%, 6% de inflación en Estados Unidos, 6%. O sea que nosotros estamos muy cerca de tener una inflación parecida ya. Pero eso es muy importante, que el dinero, tengamos dinero, porque la inflación, vamos a explicar mejor qué es la inflación más adelante. Pero históricamente, puede bajar con nosotros, señor director, esa inflación nos está afectando a todos nosotros, porque el Banco Central tuvo que incrementar nuestra política monetaria de forma brutal en apenas un año, de 3% a 8.50%. Es cierto que ha parado por 3 meses, pero eso no es suficiente. Es la importancia y la velocidad con que la subió lo que le hace daño a las empresas, porque eso limita el crédito, eso limita el financiamiento de las empresas. Por lo tanto, limita el crecimiento. Pero los mercados siguen con todo ese riesgo. Entonces, ¿cuál es el riesgo más grande que enfrentamos ahora? Bueno, el riesgo de la economía de los poderosos, porque por algún lado la economía va a romper, tiene que romper, porque esta política es insostenible en el tiempo. Entonces, ¿quién nos los dice? Bueno, la bolsa dice algo muy importante, del año 1975, que la tasa de la recesión es directamente proporcional a la tasa de empleo. Esa es la número 9, señor director, para que entendamos mejor a qué nos referimos. Miren, unemployment rate and recession. Fíjense que dice aquí, recesión siempre es precedida por una baja tasa de empleados. Entonces, pero la tasa de empleo, desempleo está en Estados Unidos en 3.4%, o sea, en su parte más baja en 53 años. Pero todas esas líneas rojas que vemos han sido recesiones. Cada vez que ha bajado la tasa de desempleo a puntos bajos, se produce una recesión porque no hay para dónde correr. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 recesiones desde el año 1975. Amplíeme ese párrafo blanco que está ahí, señorito, para que veamos qué dice ahí. US Unemployment Hit, más abajo, señor, no, el de abajo, señor director. Ese ahí lo dice, US Unemployment Hit a 53-year low of 3.4% in January 23, before climbing to 3.6 en febrero. O sea, que la tasa de desempleo alcanzó los 3.4%, su punto más bajo en 53 años, en enero, antes de alcanzar en febrero el 3.6%. O sea que la recesión es inevitable. Entonces, ¿quiénes mueven el mercado? Bueno, los poderosos. Fíjense, toda esa barra roja desde el año 1975 nos dice a nosotros que la recesión es brutal. Y ahora tenemos por 53 años la tasa de desempleo más bajita en la historia de 53 años. O sea, que posiblemente la recesión sea mucho más brutal que todas esas recesiones, porque los mercados no lo están diciendo. Entonces, si usted es empresario, si usted es industrial, usted tiene que tomar medidas, porque se va a ir la demanda agregada. Lo peor todavía no ha pasado. No sabemos cómo la Reserva Federal y los bancos centrales poderosos, como el BCE, el People Bank of China, el Banco Central de Japón, van a cortar esto, que el efecto no sea tan negativo. No lo sabemos todavía. Pero los mercados nos están diciendo y nos están gritando que lo que viene es demoledor. Entonces, ¿quién mueve el mercado ahora mismo? Bueno, la ambición. ¿Y quién le está inyectando liquidez al mercado al mismo tiempo que le saca? Porque es un doble estándar. Hay que inyectarle dinero para recuperar los bancos, pero eso es inflacionario y el mercado se ha acomodado mucho a esa inyección de liquidez. Esa es la número 10, señor director. A los seres humanos nos mueven dos emociones, fear and greed, el miedo y la ambición. Dice ahí, what emotion is driving the market now? Learn more about the index. Bueno, el greed, la ambición. ¿Por qué? Porque está subiendo la bolsa con mucha ambición, porque se percibe que debe de subir un poquito más, porque la Reserva Federal, a pesar de que subió, puede bajar con nosotros, director, de que subió la política monetaria
en 0.25 adicional. Le ha tenido que inyectar liquidez y al mismo tiempo, cuando tiene posibilidad, le saca, pero le inyecta más de la que le saca. ¿Hasta cuándo? Hasta que estabilice la parte estructural del sistema financiero. Porque los bancos, el Silicon Bank, el Signature Bank y el otro banco el Credit Suisse, pues le han impactado de forma negativa al sistema financiero. Y por eso han colapsado las acciones de los bancos en la bolsa. Entonces, toda esa inflación producida por ese dinero barato y que los profesionales salieron a buscar su dinero y que los depósitos han salido de los bancos y corrieron y que la Reserva tuvo que inyectar liquidez, entonces corrieron a invertirlo en mercados fuertes y ese dinero, por naturaleza, es inflacionario. Entonces, la Fed, aunque tenga que enfrentarse esta semana a esa inflación y nos tiene que dar detalles de lo que va a hacer, de su política, pero hace un par de días, una semana alrededor, tuvo que subir la tasa de política monetaria en 0.25% para frenar la inflación. Colócame la número 11, señor director, para que veamos realmente qué fue lo que hizo la Fed. Y vamos a explicar, miren, la Fed sube las tasas de interés 0.25, intensificando la lucha contra la inflación a pesar de los temores bancarios. No hay de otra, ¿eh? Esto no hay aterrizaje suave, el aterrizaje es forzoso. Y la Fed tuvo que subirla, pero la Fed está en 4 puntos y pico ya, o sea, los Fed Funds Rate, en su parte en los bancos. Colócame la número 12, señor editor, para que veamos, desde 2007, en su punto más alto, en 5 ya está prácticamente. Highest since September 2007, pero en el 2008 fue la crisis inmobiliaria. En el 2008 fue que colapsó el mercado inmobiliario, que se produjo una recesión bancaria, una recesión con la crisis, que quebraron varios bancos, entre ellos Howard Stein y Lehman Brothers. Entonces, para que tengamos una idea de qué es lo que nos espera a nosotros en estos tiempos. Y eso forzó, esa caída de los bancos forzó que la Reserva Federal inyectara liquidez al mercado. Esa es la número 14, señor director. Entonces, ese dinero, fíjese que primero hay que rescatar los bancos, 300 billones de dólares. Ese dinero que la Fed inyectó al mercado y que va a tener que reponer esta semana, vamos a ver cuál será la decisión de la Fed, ese dinero es inflacionario y provoca una mayor inflación. Y la propia Fed se vio forzada a subir la tasa de política en 0.25. Entonces, ¿cómo está la inflación mundial? Para que entremos más en detalle de la inflación. Ese es el número 15, señor director. Para que veamos la inflación. Miren, Argentina 102%, colapsó la inflación en Argentina. Turquía 50%, Rusia 11%, United Kingdom 10.4%, Italia 7.7%, Alemania 7.4%, México, India, Estados Unidos 6%. Ya está muy cerca de nosotros, para que tengamos una idea de lo que está pasando con la inflación. Entonces, ¿qué es la inflación realmente? Puede bajar con nosotros, señor director. Hemos visto que siempre nos dicen, bueno, la inflación es aumento de los precios, un aumento constante y sistemático de los precios. Pero también la inflación es un aumento del dinero. En este caso, no es los precios que están subiendo. En este caso, la inflación es un aumento de la cantidad de dinero. Entonces, todo ese dinero provoca inflación. Porque mientras más abundancia hay mayor inflación. Colócame la número 16, señor, para que veamos la explicación desde el punto de vista de los mercados. No son los precios realmente que están subiendo, es el dinero que no tiene valor. Cuando usted va al supermercado, lo que le costaba 20 le cuesta 40. Entonces no es que subió el precio de ese producto, no, es que el dinero perdió valor. Porque había 17 trillones de dólares en la bolsa, en el mercado, con tasa negativa. Entonces, si el dinero no tiene valor, eso es lo que pasa. Porque el dinero es un bien también. Entonces, no fue el producto que subió. Es que su dinero ahora compra menos porque había tanto dinero o hay tanto dinero en el mercado que no tiene valor el dinero. Y hace un año la tasa de política monetaria nuestra era 3%, o sea, un dinero sin valor. Ahora está en 8.50. Entonces, eso demuestra que los poderosos nos dicen a nosotros, subió la inflación, subieron los bienes y servicios, subieron los productos de primera necesidad. No, el dinero vale menos ahora. Entonces, si el dinero vale menos ahora, usted tiene que buscar más dinero porque su valor no compra lo que usted compraba hace un año. Entonces, no es que subieron los alimentos, es que el dinero vale menos en la bolsa, el dinero vale menos en el mercado y el dinero vale menos en la economía. Y por consiguiente, lo que le cuesta 10, le cuesta 20.
Pero no fue que subieron el precio. Eso es lo que ellos nos dicen a nosotros. Porque si aceptan esto, ellos tienen que aceptar entonces, me refiero a la élite mundial, tiene que aceptar que ese dinero barato lo soltaron ellos y ahora lo están recogiendo. Colócame la número 17, señor editor, para que veamos cómo funciona eso, para que tengamos una idea de cómo funciona el dinero sin valor. Miren, cuando hay mucha inflación en el mercado, mucho dinero, ¿qué hace la Reserva Federal y los gobiernos? Que emite bonos. Vamos a suponer que emitió bono a un 2%. Entonces, ese bono que está ahí, esa persona que está ahí es usted, que usted va y le lleva el dinero al Banco Central o a la Reserva Federal o al People's Bank of China para que le paguen a usted el 2%. Entonces, la Reserva Federal saca dinero del mercado. ¿A través de qué? A través de los bonos. Entonces, y la número 18, para que tengamos una idea de cómo funciona. Miren, pero la Reserva Federal o los bonos soberanos o cualquier país del mundo, por meses emiten bonos. Entonces, los bonos de la Reserva Federal, suponiendo que sea 1% en enero, y en febrero 2%, un bono nuevo, entonces usted no va a comprar el bono de enero porque le pagan más por el bono de febrero. Por eso es que se sube constantemente la tasa de política monetaria. Por eso quiebran los bancos. Eso fue lo que quebró al Silicon Bank. Eso fue lo que quebró al Signature Bank. Que el dinero estaba muy barato y esa colocación de bonos de la Reserva Federal hizo entonces que subiera la tasa de interés y ellos se quedaran con cientos de miles de millones de dólares a una tasa de interés bajita y ahora está poniendo dinero a su capital. Porque recuérdense que los bonos tienen una correlación negativa con el rendimiento. ¿Qué significa eso? Que cuando bajan los bonos, sube la tasa. Y cuando baja la tasa, suben los bonos. Pero en este caso, como se subió la tasa de 0.25 a 4.88.5, lo que hizo fue esto. Usted está perdiendo un 5% de su capital mínimo. Entonces, si usted tiene $1 millón y usted pierde 5% de su capital mínimo, usted está perdiendo dinero. Cuando usted tiene 160 o 180 billones de dólares en bonos del tesoro, usted está perdiendo todo el dinero del mundo. Pero es válido para todos los países. Eso es así como funciona el mercado. Colócame la 19, señorito, para que veamos más cómo funciona esta inflación. Miren, todo ese dinero barato que tiraron la FED y el Banco Central de Europa, ¿qué hizo? Que subiera la tasa de interés, ahora un 4%. ¿Y qué pasó? Que vinieron más inversores a comprar más bonos. Fíjese, 3 inversores más vinieron a sacar ese dinero del mercado, porque hay que sacarlo. Pero a usted no le interesa el bono de enero, ni le interesa el bono de febrero, porque ya ahora por este bono le pagan un 4% y así sucesivamente. Entonces, es así eso es lo que está pasando. ¿Quién provocó esto? Bueno, la élite mundial. Entonces, no es que no han subido los productos de primera necesidad, no. Lo que ellos han hecho es bajar el precio del dinero y eso baja el poder adquisitivo de lo que usted pueda comprar. Y por consiguiente, usted tiene menos dinero en su bolsillo porque vale menos el dinero. O sea que no son los productos que están caros, pero ellos no nos van a decir a nosotros que esta inflación que tenemos es producida por ellos. Eso lo hemos dicho muchas veces. Que la inflación es producida por los poderosos, por su agenda. 17 trillones de dólares en el mercado en tasas de interés negativa. ¿Y qué provocó eso? Bueno, la caída de la casa, el inventario de la casa. Que hay un mayor inventario, entonces eso provoca que usted pierda dinero en el precio original de su casa o en el precio original de su edificio, de lo que usted quiera, del bienes raíces que usted haya adquirido. Esa es la número 20, señor director, para que tengamos una idea de cómo eso hace metástasis y se incrementa por todas partes. Miren, el Housing Market Inventory Surge, o sea que todo el inventario subió un 304% en Nashville, Tennessee, en Salt Lake City, Utah, 293, en Austin, Texas, 260, en Tampa, Florida, 209, en Dallas, Texas, 129. Esas son las casas que no se venden, el inventario. Y cuando hay un exceso de algo, ¿qué significa eso? Que baja el precio de las casas. Y baja todo, pero baja el precio de la casa por lo mismo que le hemos dicho, por la inflación que fue provocada por un dinero sin valor, porque el dinero no tenía valor. Entonces, para la Reserva Federal sacar ese dinero tiene que subir la tasa. Pero no necesariamente usted va a comprar más casa, ni usted se va a financiar a una tasa mucho más alta. Históricamente, cada vez que eso pasa, hay recesión. Y más ahora,
que tenemos la tasa de desempleo más bajita en 53 años, con una alta política de tasa monetaria, con mucho rendimiento. Entonces hay problema, gravísimo problema. Entonces, en el próximo bloque vamos a ver los mortgage applications y vamos a ver también qué cantidad de dinero han perdido prestado las propiedades y cómo eso nos afecta a nosotros y las medidas que deben de tomar nuestros empresarios y nuestros industriales, que no es el mejor momento para usted endeudarse. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Vamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, ustedes se recuerdan que no hace mucho decíamos que el cemento subió, que la funda que costaba 200 pesos cuesta casi 800 pesos, no sé el precio real, o el atado de varilla subió a qué sé yo cuántos miles, y subió el cobre, subieron los alambres, subió todo, el metro de arena, de grava. Bueno, es producto de eso es lo que le acabo de decir. No fue que subió todo eso directamente porque tenía que subir. Claro que subió porque las materias primas subieron a la bolsa. Pero el dinero sin valor, era su dinero que no tenía valor en el mercado. Entonces, lo que usted necesitaba 50 pesos, tenía que buscar 5 veces eso, 250, 5 veces más. Entonces, eso pasó con todo, porque el dinero estaba sin valor en el mercado. O sea, ellos no nos pueden decir a nosotros, la élite no nos va a decir a nosotros, miren, nosotros pusimos el dinero de forma tal, tan barato, que no tiene ningún valor, que hoy lo que usted compra con 1,000 pesos o $1,000, usted necesita 5,000. Eso ellos no nos lo pueden decir, porque sería aceptar ellos que se han equivocado y que nos han estafado. Eso es lo que le llamamos una estafa legal de los poderosos. Devalúan el dinero, usted no tiene poder adquisitivo y entonces le dicen a usted, miren, en el supermercado aquel gobierno le subió. No, 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 son los mercados, son ellos. Por eso que le decimos siempre la importancia de ver los mercados, porque es el mercado que lo sube y lo baja, y ellos lo bajaron el dinero sin ningún valor. Entonces, esa inflación que tenemos hoy es producido de ese dinero sin valor. Ni siquiera es el aumento de los productos de primera necesidad, es el dinero que no tiene valor. Entonces, ese aumento de los inventarios en Estados Unidos, como en todas partes del mundo, ¿en qué se traduce eso? Que si usted tiene una firma constructora, el apartamento que le tomamos que venderlo en 3 meses, le va a tomar 9 meses venderlo ahora. O sea, se le va a acumular los apartamentos. Primero, porque el financiamiento está muy caro ahora. 2, porque todavía el dinero ahora tiene un poquitico más de valor, pero tiene una alta inflación y siguen las cosas caras. Y su poder adquisitivo se mantiene siempre reducido porque su salario no es elástico. Usted necesita más dinero para financiarse. Entonces eso es peligroso porque la economía no es saludable en tiempo de inflación, con bajo crecimiento y que usted pueda crecer rápido. Eso no va a existir por ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No endeudarnos. Colócame la número 21, señor director, para que veamos los efectos. Miren, es el mortgage application. 39% ha caído las compras de aplicación para la casa en marzo del 23. That was the lowest mortgage demand to buy a house in the month of March desde 1995. O sea, la aplicación para comprar una casa está en su punto más bajo desde 1995. Esos son los efectos. Y la número 22, señor director, para que veamos más efectos negativos. Miren, home price decline in 2022. O sea, las casas bajando el valor por de encima de su averaje, esa línea amarilla que la corte, ese es el averaje, mire. 21% en Texas, casi 22%, 18% en San José, California, 16% en Austin, Texas, San Francisco, 16%, y así Los Ángeles, 12%. Entonces, es para que usted tenga una idea, el precio de las casas. 7 of the 10 metros with biggest price decline are in California. O sea, de cada metro por el del valor del metro, 7 están en California, para que tengamos una idea de los efectos negativos que está produciendo esta política. Entonces, eso es válido para el mundo entero. Eso es válido para nosotros también, porque aquí también hacemos casa y hacemos apartamentos y construimos. Y entonces el dinero sigue todavía, aunque se está apreciando el dinero, pero sigue sin valor cuando lo comparamos con el precio de la materia prima. Entonces, por eso nos sale un poquitico algo más
aunque ya el flete ha bajado en un 87%, todavía no se refleja el precio real que deben de tener las materias primas. Entonces, ¿qué más y qué cosas negativas, mano, trae esta política de los poderosos de degradar el valor del dinero de forma tal que hoy tengamos una inflación tan grande, y si a eso le sumamos la guerra de Ucrania, entonces los problemas son más graves? Esa es la número 23, señor director. Los precios de la casa siguen bajando en todo el mundo. Miren, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Australia, en Suiza y en New Zealand. O sea, que sigue bajando el precio de las casas. Eso es simple, eso es 1 más 1. Alta inflación, alto financiamiento, aumento de la demanda de las casas, porque no, de la oferta de las casas, porque no hay demanda, baja el precio. Eso es automático. Pero usted se financió a 0.25%. Usted se financió a 1% y ahora está en 5% prácticamente. Colóqueme la número 24, señor director, para que veamos qué trajo eso. Bueno, la quiebra de los bancos. ¿Y qué más? 17.3 trillones de dólares han bajado los depósitos en los bancos de 18.2 trillones a 17.3, casi $1 trillón. Entonces, ¿qué nos dice eso nosotros? ¿Cuál es la lectura que le damos a eso? Cuando los bancos pierden dinero en depósito, cuando el sistema es atacado en su parte estructural, como ahora, con quiebras de banco y con los poderosos, puede bajar con nosotros, señor director, con los poderosos interviniendo el mercado, eso lo que hace es que agrava más la situación. Entonces nuestros empresarios, nuestros industriales y el gobierno tiene que saber que no es el mejor momento, porque lo peor todavía no ha pasado, porque estas informaciones se filtran en la economía de 6, 9, 12 meses en el futuro y todavía no tenemos ese tiempo. Este mes va por el 4º mes. Y recuérdense que le dijimos que los primeros 7, 8 meses son peligrosos. Colócame la 25, señor, para que veamos qué dicen los ciudadanos norteamericanos. Miren, este es el peor momento para usted comprar casa. Entonces tenemos meses diciendo eso. 79% dice bad time to buy a house. Solamente un 20% dice que es bueno. ¿Por qué? Porque no es cierto que es bueno comprar casa ahora, porque el salario es igual. Entonces, eso nos dice a nosotros que hay problemas, porque la inflación sigue aumentando, aunque viene cediendo en los mercados, todavía no sabemos a dónde va a parar. Y los poderosos quieren un 2% de inflación. Por eso el gobierno necesita tener dinero, porque el gobierno con mucho dinero pues puede subsidiar lo que la clase media o el país necesita, ya sea energía, ya sea gas, lo que sea. Pero si el gobierno no tiene dinero, porque el dinero está en los bolsillos de los funcionarios, entonces hay que buscar ese dinero. Por eso la importancia de las instituciones fuertes. Pero los problemas en el mercado inmobiliario, que es el 70% de la economía norteamericana y posiblemente el 70% de la economía mundial, porque cuando los gobiernos invierten en bienes raíces, construyen, aumentan el gasto, la economía se dinamiza. Es un motor. Entonces, ese motor ahora tiene problemas, porque la inflación está muy alta. Coloquemos la 26, señorito, para que veamos el Mortgage Home Application, Home Selling Mortgage Application. Fíjense, baja Mortgage Application en su punto más bajo y la venta, miren, aumentando. O sea que hay problemas. Para que tengamos una idea lo que se avecina. Entonces, no es cierto, uno sube y otro baja, una correlación negativa. Eso es muy peligroso ahora mismo. Entonces, si usted no tiene aplicación, si usted no quiere comprar casa, entonces hay problema. Porque el banco tampoco ahora va a tener tanto dinero para prestarlo, entonces hay problema. Entonces, si las personas retiran su dinero de los bancos, los depósitos, como estamos viendo, entonces hay otro problema, 3 variables con problemas. Entonces, ¿qué nos dice eso nosotros? Que el dinero con menos valor, hay países que se están artillando como China, y que nosotros le dijimos al gobierno que comprara oro hace 2 meses. Esa es la número 28, señor director, y ahí nos vamos, para que el pueblo entienda la importancia de entrar a mercados fuertes. China expand gold reserve as central bank for 5th month. O sea que China holding a People's Bank's right to more than 2,000 tons. O sea, 2,000 toneladas de metales preciosos compró China. Entonces, si China quiere oro, nosotros también se lo dijimos hace 2 meses al gobierno, cuando el oro costaba $1,927 la onza. Cuesta $2,000 la onza, por encima de $2,000 la onza. Porque la inflación se combate con mercados fuertes. Y el oro
es un buen refugio para combatir la inflación. Entonces, nuestros empresarios, nuestros industriales, este no es el mejor momento para usted endeudarse. Lo mismo para nuestros ciudadanos, no es el mejor momento para usted entrar a un financiamiento, porque eso le puede costar el futuro suyo y el de su familia. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en Bolsa de Valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó